Node es un entorno de ejecución de JavaScript que nos permite ejecutar aplicaciones por fuera del navegador, o sea, dentro de la computadora, dándoles acceso a componentes de la misma como el disco duro o la red. Esto nos permite realizar la creación de servidores y nos da acceso a un montón de librerías y frameworks que dependen de él. Existen varias versiones de Node, ya que, como cualquier otro software, siempre está siendo actualizado y proveído de características nuevas, por lo que, durante el desarrollo de varios proyectos, puede que terminemos utilizando diferentes versiones de Node. Y ahí es donde entra NVM, Node Version Manager, que es un gestor de versiones de Node que nos permite instalar varias versiones de Node y switchar fácilmente cuando necesitemos. Veamos cómo se instala y se utiliza. Lo primero que tenés que hacer antes de instalar NVM es desinstalar cualquier versión de Node que tengas, ya que ya no las vamos a instalar a mano, sino que NVM lo va a hacer por nosotros. Comprobado esto, vamos a NVM for Windows, que es un clon de NVM creado para Windows, porque el original era solo para Linux y Mac. Scrolleamos un poco para abajo y hacemos clic en Download Now. Ahora nos muestra las versiones, elegimos la primera, que suele ser la más estable. Donde dice Assets, descargamos el que dice nvm setup.zip. Una vez descargado, lo descomprimimos, hacemos doble clic en el setup y se empieza a instalar. Nos tira como siempre el acuerdo de venta de nuestra alma. Le damos a aceptar y a partir de acá es bastante simple, solamente nos pregunta dónde lo queremos instalar. Yo lo voy a dejar por defecto y listo, se empieza a instalar. Una vez que se instaló, vamos a verificar que se instaló correctamente. Para eso abrimos una terminal, ya sea la del Visual Studio Code o cualquier otra. Yo voy a usar el CMD de Windows y tiramos el comando nvm-b. Y ahí, como pueden ver, nos tira la versión de NVM, con lo cual se instaló correctamente. Y también nos da una lista de comandos que podemos utilizar para instalar Node y hacer otras cosas. Probemos instalar Node haciendo un nvm install latest que nos va a instalar la última versión estable de Node y npm, que es un manejador de paquetes de Node, que si quieren lo podemos ver en otro video complementario. Ahora lo último que faltaría hacer es usar esta versión que acabamos de instalar, porque como dije antes, podemos tener varias versiones de Node e ir switchando cuando necesitemos. Entonces, para usar la versión que acabamos de descargar, ahí me está spoileando el comando, usamos nvm use y la versión de Node que queremos usar. Yo voy a hacer un copy paste para no escribir todo ese bardo. Y listo, ya tengo instalada y activada una versión de Node. Bueno, con esto ya tenemos instalado NVM, NPM y Node y vamos a pasar a trabajar con aplicaciones y servicios que hagan uso de este entorno. Como por ejemplo el framework de Vue que estamos viendo en la serie de Vue. La idea de este video era, aparte de que puedas instalar Node para uso propio, tener una guía para los que estén siguiendo el curso de Vue, porque en el video que viene de esa serie vamos a pasar a instalar Vue en nuestros equipos en vez de usar una CDN para hacer cosas un poco más potentes. Así que estén atentos que la semana que viene seguimos con eso. Bueno, eso fue todo por hoy, espero que te haya servido. Como siempre, no te olvides de suscribirte al canal y hacer clic en la campanita para que YouTube te avise cuando sacamos un nuevo video. Y también puedes seguirnos en las redes sociales que aparecen acá abajo. Y bueno, nosotros nos vemos en el próximo video.